Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Monedas de 1.000.000. Hay dos tipos de personas viendo este video en este momento, el que gasta sus monedas sin pensar, y el que está a punto de descubrir que una simple moneda de 10 centavos podría cambiarlo todo. Imagina esto por un segundo, estás pagando un café, sacas un dime común, lo dejas sobre el mostrador, y sin saberlo, acabas de entregar una pieza que podría valer hasta $687.000. Suena exagerado, casi imposible, pero eso es exactamente lo que hace que el 1966 Norman Mark I Dam sea uno de los secretos mejor guardados del mundo numismático. Y lo más inquietante no es su valor, es que probablemente ya ha pasado por tus manos sin que te dieras cuenta. Ahora mismo, miles de personas en Estados Unidos tienen frascos llenos de monedas olvidadas. Cajones, bolsillos, carteras, lugares donde el dinero duerme sin importancia. Pero aquí viene la pregunta incómoda, ¿y si entre esas monedas hay una que podría cambiar tu situación financiera para siempre? No estamos hablando de suerte, estamos hablando de conocimiento. Porque mientras unos ven 10 centavos, otros ven una oportunidad de 6 cifras. Para entender por qué este dime de 1966 es tan especial, tenemos que retroceder a un momento crítico en la historia de la moneda estadounidense. A mediados de los años 60, Estados Unidos enfrentaba una escasez masiva de monedas. La gente estaba acumulándolas, el sistema estaba bajo presión, y la Casa de la Moneda tomó una decisión radical: eliminar temporalmente las marcas de seca. Eso significa que, durante varios años, monedas producidas en diferentes instalaciones no llevaban ninguna marca que indicara su origen. En teoría, todos los dimes de 1966 deberían ser normales, sin marca de seca, comunes. Pero aquí es donde la historia cambia, porque no todos son iguales. Dentro de esa producción masiva, ocurrieron errores extremadamente raros. Fallos que no debieron pasar los controles de calidad. Y cuando estos errores aparecen en monedas ya de por sí uniformes, se convierten en auténticos fantasmas del mercado. Monedas que existen, pero casi nadie puede encontrar. Uno de los errores más buscados en el 1966 dime es el Double Da Reverse. Este fenómeno ocurre cuando el diseño del anverso se imprime dos veces de manera desalineada, creando una duplicación visible en detalles clave como las letras de Liberty o la fecha. No es algo que se vea fácilmente a simple vista, pero cuando aparece con claridad, el valor de la moneda se dispara de forma explosiva. Ahora detente un segundo, sí, en serio. Si tienes monedas cerca, míralas ahora mismo. Busca un dime de 1966. No cierres este video todavía, pero recuerda este momento. Otro error crítico es el off-center strike. Esto sucede cuando la moneda no está correctamente alineada durante el golpe de acuñación, dejando parte del diseño fuera del disco. Cuanto más dramático es el desplazamiento, más valiosa puede ser la pieza. Y si este error ocurre en una moneda de 1966 sin marca de seca, estás viendo algo que la mayoría de coleccionistas nunca verá en su vida. También están los clip planchets, donde el metal de la moneda está incompleto, como si alguien hubiera mordido el borde. Y aunque suene simple, este tipo de error, combinado con el año correcto y una condición excepcional, puede convertir una moneda ordinaria en una pieza de colección de alto valor. Pero aquí viene la parte que realmente separa a los curiosos de los verdaderos buscadores de tesoros: la condición. En el mundo numismático, el estado de conservación lo es todo. Un dime de 1966 con errores, pero desgastado, puede valer cientos, tal vez miles. Pero en estado casi perfecto, lo que se conoce como Menstead, es cuando entramos en territorio de locura financiera. Existen reportes de monedas similares alcanzando cifras astronómicas en subastas privadas. Y aunque no todas llegan a los $687.000, las que combinan rareza extrema, error visible y condición impecable, se convierten en objetos de deseo feroz. Inversionistas, coleccionistas de élite, casas de subastas, todos compiten por estas piezas invisibles para el público general.
Y aquí es donde entra el concepto más peligroso de todos, el dinero invisible. Porque este dime no se anuncia, no aparece en comerciales, no viene con una etiqueta de precio. Está escondido a plena vista. En tu cambio. En el fondo de un cajón. En una vieja alcancía que no has abierto en años. Déjame hacerte otra pregunta directa. ¿Cuántas veces has ignorado una moneda de 10 centavos? La mayoría de las personas nunca revisa sus monedas. Las ven como fracciones sin valor. Pero el mercado no piensa así. En los últimos años, el interés por monedas raras ha explotado. Plataformas de subastas, foros especializados, coleccionistas privados, todos están buscando activamente errores específicos. Y cuando la demanda sube, los precios no esperan. Este no es solo un hobby, es una cacería moderna. Y hay algo más que debes saber. El 1966 dime sin marca de seca es particularmente engañoso, porque todos parecen iguales al principio. No hay una señal obvia que grite soy valioso. Eso significa que incluso personas con experiencia pueden pasar por alto una pieza importante si no prestan atención a los detalles correctos. Por eso, los coleccionistas más serios utilizan lupas, iluminación específica y conocimiento técnico profundo para detectar lo que otros no pueden ver. Pero tú no necesitas ser un experto para empezar, solo necesitas saber qué buscar. Duplicaciones. Desalineaciones. Bordes irregulares. Detalles que no deberían estar ahí. Y, sobre todo, la disciplina de revisar antes de gastar. Porque aquí está la realidad que muchos no quieren aceptar. Cada día, monedas potencialmente valiosas desaparecen en circulación. Se pierden. Se dañan. Se gastan sin pensarlo. Y cada una de esas monedas pudo haber sido una oportunidad. Esto no es teoría. Está pasando ahora mismo. El mercado actual está caliente. Más personas están entrando al mundo de la numismática buscando alternativas de inversión. Y mientras algunos compran acciones, otros están encontrando tesoros en su propio bolsillo. La diferencia es el conocimiento. Imagina dentro de unos años, mirando atrás y recordando este momento. El momento en el que decidiste revisar tus monedas o el momento en el que seguiste ignorándolas. Esa pequeña decisión puede marcar una diferencia enorme. Porque el 1966 Nomen Mark Dam no es solo una moneda, es una prueba de que el valor real muchas veces está oculto donde nadie está mirando. Y ahora que sabes esto, ya no puedes volver a ver tu cambio de la misma manera. Antes de terminar, quiero dejarte con esto, la próxima moneda que vamos a revelar es aún más impactante. Una pieza que, literalmente, ha sido confundida con basura metálica, pero que en realidad ha alcanzado cifras que desafían toda lógica. Así que la pregunta no es si estas monedas existen. La pregunta es, ¿vas a ser la persona que las encuentra o la que las deja escapar? ¿Qué pasaría si una simple moneda de 10 centavos, una que podrías haber gastado esta misma mañana sin pensarlo, en realidad valiera cientos de miles de dólares? No es una fantasía. No es una historia exagerada de Internet. Es una posibilidad real que está circulando silenciosamente entre millones de bolsillos en Estados Unidos. Y aquí es donde comienza el problema, porque hay dos tipos de personas en este mundo, los que gastan monedas sin mirar y los que se detienen un segundo y descubren tesoros ocultos. La pregunta es simple, ¿en qué lado estás tú? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los secretos mejor guardados del mundo numismático moderno, el misterioso 2015 de One Dam. Una moneda aparentemente común, acuñada en Denver, producida en millones de unidades, pero que, bajo circunstancias muy específicas, puede transformarse en una pieza extremadamente rara, casi invisible en el mercado, y con un potencial valor que alcanza hasta los $765,000. Sí, lo escuchaste bien. Ahora detente un momento. Antes de continuar, piensa en esto, ¿cuántas monedas de 10 centavos has tenido en tus manos esta semana?
¿Cuántas terminan en un frasco, en el coche, o peor aún, en una máquina expendedora? Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que ves el dinero, para siempre. El 2015 de Roosevelt Dam fue acuñado como parte de una larga tradición iniciada en 1946 en honor al presidente Franklin D. Roosevelt. A simple vista, no hay nada extraordinario, el perfil clásico, la antorcha, las ramas de olivo y roble, todo parece perfectamente normal. Pero en el mundo de la numismática, lo normal es exactamente donde se esconden las anomalías más valiosas. Porque este no es un caso de rareza por baja tirada, es mucho más intrigante que eso. Es un caso de errores de acuñación extremadamente escasos, errores que convierten una moneda común en un fantasma del mercado, una pieza que muchos han oído mencionar, pero casi nadie ha visto en persona. Uno de los errores más buscados en el 2015 de Dam es el llamado Double the Obverse, o doble acuñación en el anverso. Este fenómeno ocurre cuando el diseño se imprime dos veces de forma ligeramente desplazada, creando un efecto de duplicación en letras y números. Pero aquí está el detalle crítico, en la mayoría de los casos, este error es microscópico, casi invisible para el ojo inexperto. Sin embargo, en las versiones más extremas, la duplicación es clara, definida y extremadamente valiosa. Pero eso no es todo. Existe otro error aún más raro, conocido como off-center strike. Imagina una moneda donde el diseño está desplazado, incompleto, como si hubiera sido mal alineado durante el proceso de acuñación. En condiciones normales, estas piezas son retiradas inmediatamente. Pero algunas logran escapar. Y cuando lo hacen, entran en circulación como bombas de tiempo silenciosas, esperando ser descubiertas. Ahora aquí viene un momento importante, presta atención. Ve a buscar tu frasco de monedas. Sí, ahora mismo. Pausa mentalmente este momento y pregúntate, ¿y si ya tienes uno de estos errores, esperando sin que lo sepas? Parece una locura, pero así es exactamente como han ocurrido algunos de los hallazgos más valiosos en la historia reciente. Volviendo al 2015 hay un tercer tipo de error que ha encendido el interés de coleccionistas de alto nivel, el Missing Clad Layer. Este error ocurre cuando una de las capas metálicas de la moneda no se aplica correctamente, dejando expuesto un núcleo con un color inusual, más oscuro o más apagado. Estas monedas no solo son raras, son visualmente impactantes y extremadamente difíciles de falsificar. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. A pesar de millones de monedas acuñadas en 2015, los ejemplares con estos errores específicos son increíblemente escasos. No aparecen regularmente en subastas. No están disponibles en grandes cantidades. De hecho, algunos expertos los describen como monedas fantasma, piezas que existen, pero que rara vez cambian de manos públicamente. ¿Por qué? Porque cuando alguien encuentra una, no la suelta. Aquí es donde entra la psicología del mercado. En el mundo del coleccionismo, la rareza no es solo una cuestión de números, es una cuestión de percepción. Cuando una moneda se vuelve casi imposible de encontrar, su valor no crece de forma lineal, se dispara. Y eso nos lleva a la cifra que probablemente te trajo hasta aquí, $765,000. Este no es un precio estándar. No es lo que vale cualquier 2015 de Dam. Es el valor potencial, en condiciones casi perfectas, con errores claramente definidos y certificación profesional. Pero aquí está el punto clave, incluso versiones menos perfectas pueden alcanzar miles, incluso decenas de miles de dólares. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Cuánto dinero has dejado pasar, simplemente por no mirar con atención? Porque esa es la diferencia entre gastar y coleccionar. En los últimos años, el mercado de monedas raras ha experimentado un crecimiento silencioso pero constante. Inversores, coleccionistas, incluso personas comunes, están empezando a entender que el dinero no siempre está en los bancos, a veces está en los detalles más pequeños, en objetos que otros consideran insignificantes.
Y mientras la mayoría sigue ignorando sus monedas, unos pocos están construyendo colecciones que literalmente cambian vidas. Ahora bien, antes de emocionarte demasiado, hay algo importante que debes entender. No todas las monedas con apariencia extraña son valiosas. El desgaste, daños o manipulaciones pueden imitar errores reales. Por eso, la verificación es clave. Las monedas auténticas de alto valor pasan por procesos de certificación profesional, donde expertos analizan cada detalle bajo microscopio. Pero aquí está la oportunidad. Si encuentras una moneda que parece inusual, que no encaja con lo común, ya estás un paso adelante del 99% de las personas. Y ese primer paso es el más importante. Imagina por un momento esto: estás revisando tus monedas, una por una, y de repente notas algo extraño, una ligera duplicación, un borde irregular, un color diferente. En ese instante, todo cambia. Lo que antes era simple cambio, se convierte en una posibilidad, en una historia, en una inversión. Y sí, en algunos casos, en una fortuna. Antes de continuar, hazte otra pregunta, y sé honesto contigo mismo: ¿vas a seguir ignorando tus monedas después de hoy? Porque ahora ya sabes demasiado. El 2015 de One Dam no es solo una moneda, es un recordatorio de que el valor oculto existe, de que las oportunidades no siempre vienen en formas evidentes, y de que la diferencia entre perder dinero y encontrar riqueza, a veces es tan simple como mirar más de cerca. El mercado no está esperando. Los coleccionistas están activos. Las piezas raras están siendo encontradas, certificadas y vendidas. Y cada vez que una de estas monedas aparece, el nivel de competencia aumenta. Eso significa una cosa: el tiempo importa. Hoy, ahora mismo, podrías estar sentado sobre una oportunidad que millones de personas ya han dejado pasar. Y aquí viene el giro final. El 2015 de Dam no está solo. Existen otras monedas, aún más raras, aún más valiosas, que están circulando silenciosamente, esperando ser descubiertas por alguien que sabe qué buscar. En el próximo video, vamos a revelar una de esas piezas, una moneda que ha sorprendido incluso a los expertos, y que podría superar fácilmente todo lo que hemos hablado hoy. Así que la próxima vez que tengas monedas en la mano, no las gastes tan rápido. Porque una de ellas podría cambiarlo todo. Hay una línea invisible que separa a dos tipos de personas en este mundo: los que gastan monedas y los que las examinan. Y esa línea, aunque no lo creas, puede valer hasta $657,000. Sí, una simple moneda de 10 centavos de 1976, sin marca de seca, podría estar ahora mismo perdida en el fondo de un frasco, en una billetera olvidada, o peor aún, ya gastada sin saber lo que realmente era. La pregunta no es si esta moneda existe. La pregunta es: ¿y si ya pasó por tus manos y nunca la miraste dos veces? Imagina este escenario por un segundo. Estás pagando un café, recibes unas monedas de cambio, las guardas sin pensar, y en ese pequeño gesto, podrías estar dejando escapar una fortuna. Esto no es una exageración. En el mundo de la numismática, los errores más raros no anuncian su valor, se esconden. Y el dime de 1976 sin marca de seca es uno de esos fantasmas silenciosos que muy pocos han visto, pero que todos desearían encontrar. Ahora, antes de continuar, haz algo por mí. Sí, en este mismo momento. Si tienes moneda cerca, aunque sea en tu bolsillo o en un cajón, échales un vistazo rápido. No te tomará más de 10 segundos. Porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar completamente la forma en la que ves tu cambio suelto. El año 1976 fue especial para los Estados Unidos. Era el bicentenario, una celebración histórica que impulsó una producción masiva de monedas. Sin embargo, curiosamente, el dime, la moneda de 10 centavos, no recibió un rediseño conmemorativo como otras denominaciones. En apariencia, era una moneda común. El diseño de Roosevelt seguía intacto.
Pero en ese mismo año, ocurrió algo que los coleccionistas más avanzados aún consideran un misterio técnico. Normalmente, las monedas estadounidenses llevan una marca de ceca que indica dónde fueron acuñadas, D para Denver, S para San Francisco, y en muchos casos, la ausencia de marca significa que fue acuñada en Filadelfia. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. En 1976, se produjeron dimes en Filadelfia sin marca de ceca, eso es lo esperado. Lo que no es esperado, y aquí es donde empieza el verdadero valor, es la existencia de ejemplares con anomalías estructurales que los convierten en piezas extremadamente raras. Estamos hablando de errores específicos que transforman una moneda ordinaria en una pieza de colección de alto nivel. Uno de los más buscados es el error de doble troquel o double da, donde las letras y números parecen duplicados ligeramente, creando un efecto visual que solo un ojo atento puede detectar. Pero eso es solo el comienzo. Existe también evidencia de errores de alineación en el golpe de acuñación, donde el diseño no está perfectamente centrado. Y en casos aún más raros, defectos en el planchet, el disco metálico antes de ser acuñado, que generan texturas irregulares, cortes inusuales o incluso composiciones metálicas fuera del estándar. Estos errores no solo son raros, son impredecibles. Y eso es exactamente lo que los hace valiosos. Ahora, aquí viene la parte que la mayoría ignora. No todos los errores valen dinero. De hecho, la gran mayoría no supera unos pocos dólares. Pero cuando múltiples factores se combinan, un error visible, excelente estado de conservación y autenticidad verificada, el precio puede escalar de manera explosiva. Y en el caso del dime de 1976 sin marca de ceca con errores significativos, se han registrado estimaciones que alcanzan hasta los $657,000 en mercados privados y subastas especializadas. Sí, leíste bien. $657,000 por una moneda que originalmente valía 10 centavos. Ahora detente un momento y piensa en esto. ¿Cuántas monedas han pasado por tus manos en los últimos 10 años? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Y cuántas de ellas examinaste realmente? Aquí es donde entra el factor más peligroso de todos, la ignorancia involuntaria. No saber lo que tienes puede costarte una pequeña fortuna. Y aquí va otra pregunta incómoda, ¿estás seguro de que no tienes una de estas monedas en casa ahora mismo? Los coleccionistas profesionales llaman a este tipo de monedas fantasmas del mercado. No porque no existan, sino porque rara vez aparecen. Y cuando lo hacen, no duran mucho tiempo sin ser adquiridas. La razón es simple, la demanda supera con creces la oferta. Y en un mercado donde la escasez dicta el precio, eso crea una tormenta perfecta. Pero hay otro detalle que muchos pasan por alto. La condición de la moneda, conocida como grado, puede multiplicar su valor de forma radical. Un dime en estado circulado puede valer unos pocos dólares incluso con errores. Pero uno en estado casi perfecto, clasificado como MS65 o superior, puede dispararse a cifras que parecen irreales. Aquí es donde los servicios de certificación como PCGS o NGC entran en juego, validando la autenticidad y el estado de la pieza. Y justo cuando crees que ya lo has escuchado todo, aparece otro giro inesperado. Algunas de estas monedas raras no fueron descubiertas durante décadas. Permanecieron ocultas en colecciones privadas, cajas olvidadas o incluso heredadas sin conocimiento de su valor real. Eso significa que, en teoría, todavía hay ejemplares sin descubrir circulando o almacenados en algún lugar. Ahora quiero que hagas algo diferente. No pienses como alguien que gasta dinero. Piensa como alguien que busca oportunidades ocultas. Porque eso es exactamente lo que representa esta moneda, una oportunidad silenciosa. El mercado actual de monedas raras está más activo que nunca. Inversionistas, coleccionistas y casas de subastas están compitiendo agresivamente por piezas únicas.
Y con la inflación afectando el valor del dinero tradicional, muchos están recurriendo a activos tangibles como monedas raras para preservar y aumentar su riqueza. En este contexto, el dime de 1976 sin marca de seca con errores destacados se convierte en un objetivo extremadamente atractivo. Pero aquí está la realidad que pocos te dirán: encontrar una de estas monedas no es cuestión de suerte pura. Es una combinación de conocimiento, atención al detalle y acción inmediata. Porque el tiempo juega en tu contra. Cada día que pasa, más personas se informan, más monedas son revisadas, y menos oportunidades quedan disponibles. Y sin embargo, la posibilidad sigue ahí. Quizás en una caja vieja. Quizás en una colección heredada. O quizás en ese frasco de monedas que llevas años ignorando. Antes de que cierres este video, hazte una última pregunta: ¿prefieres ser la persona que dice yo tenía una de esas, o la que descubre su valor a tiempo? Porque la diferencia entre ambas puede ser de cientos de miles de dólares. Y esto es solo el comienzo. En el próximo video, vamos a revelar otra moneda aún más escurridiza, una pieza que ha desconcertado a expertos durante años y que podría valer más de $1 millón. Pero a diferencia del dime de 1976, esta es aún más difícil de detectar. Así que asegúrate de estar atento. Porque en el mundo de las monedas raras, lo que no ves, puede ser exactamente lo que te haga rico. Hay un momento, casi invisible, en el que decides si eres alguien que gasta monedas, o alguien que descubre tesoros. Imagina esto: estás en una tienda, pagas en efectivo, recibes unas cuantas monedas de cambio, y sin pensarlo, las dejas caer en tu bolsillo o en un frasco en casa. Ahora pregúntate: ¿y si una de esas monedas comunes estuviera silenciosamente esperando cambiar tu vida? Porque hoy, vamos a hablar de una pieza que la mayoría de las personas ignoran por completo: el aparentemente ordinario 1976 de One Dime, una moneda que, bajo condiciones muy específicas, ha sido vinculada con valores que alcanzan hasta $686,000. Y sí, podrías haberla tenido en tus manos sin saberlo. La diferencia entre quien gasta y quien colecciona no es el dinero, es la atención. Mientras unos ven 10 centavos, otros ven detalles microscópicos, errores invisibles y oportunidades escondidas. El año 1976 no es cualquier año en la historia de Estados Unidos. Es el año del Bicentenario, una época cargada de simbolismo, producción masiva de monedas y presión extrema en las casas de moneda. Y cuando la producción se acelera, los errores comienzan a aparecer. No errores simples, sino anomalías que convierten monedas comunes en piezas prácticamente legendarias. Ahora detente un segundo: si tienes un frasco de monedas cerca, o incluso en tu bolsillo, revísalo. No después. Ahora. Porque lo que estás buscando no es solo una moneda, es una combinación específica de factores que la mayoría de la gente pasa por alto. Y esa es exactamente la razón por la cual estas piezas alcanzan cifras que parecen irreales. El 1976 de Roosevelt Dime, acuñado en Denver, generalmente es una moneda abundante. Millones de unidades fueron producidas, lo que en condiciones normales la convierte en una pieza sin gran valor más allá de su denominación. Pero aquí es donde la historia cambia, porque dentro de esa producción masiva, surgieron errores extremadamente raros que hoy son considerados fantasmas del mercado numismático. Monedas que existen, pero que casi nadie ha visto. Uno de los errores más buscados en esta serie es el Doubled Obverse, un fenómeno donde el diseño frontal de la moneda presenta una duplicación visible en letras y números. Pero no estamos hablando de un pequeño desenfoque, hablamos de duplicaciones claras en la palabra Liberty o en la fecha 1976. Este tipo de error ocurre durante el proceso de creación del troquel y no puede ser replicado fácilmente. Es un accidente, irrepetible, y por eso, increíblemente valioso. Pero eso es solo el comienzo. Existe también el error de off-center strike, donde el diseño de la moneda aparece desplazado, como si alguien hubiera movido el lienzo en medio de la impresión.
Mientras más dramático sea el desplazamiento, mayor es su valor, especialmente si la fecha sigue siendo visible. Y sí, hay coleccionistas que pagarían sumas impactantes por una pieza así. Ahora déjame hacerte una pregunta, ¿alguna vez has mirado el borde de una moneda con atención? Porque otro de los errores más raros en el 1976 de Dam es el Broadstreak, donde la moneda se acuña sin el collar que mantiene su forma estándar, resultando en una pieza más ancha, más plana, casi como si hubiera escapado del proceso antes de ser terminada. Estas monedas no solo son raras, son visualmente impactantes. Y luego está el error que muchos expertos consideran el santo grial de esta serie, el Ron Planchet Error. Imagina esto, una moneda de 10 centavos acuñada accidentalmente sobre un disco destinado para otra denominación o incluso otro metal. El resultado es una pieza completamente fuera de lo normal en peso, color y textura. Estas monedas no deberían existir, pero existen. Y cuando aparecen en subastas, los precios pueden dispararse de manera agresiva. Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. A pesar de estos errores documentados, el número exacto de piezas que sobreviven hoy es desconocido. Algunas estimaciones sugieren que solo unas pocas docenas de ejemplares auténticos están en circulación privada. Eso significa que podrías revisar 1000 monedas, 10.000, y aún así no encontrar una. Pero alguien, en algún lugar, sí lo hará. Haz una pausa otra vez. Piensa en todas las monedas que han pasado por tus manos en los últimos años. ¿Cuántas revisaste realmente? ¿Cuántas descartaste sin mirar? Porque el mercado no perdona la ignorancia, pero recompensa la atención. Y eso es exactamente lo que separa a los coleccionistas exitosos del resto. En términos de valor, la combinación de rareza, condición y tipo de error es lo que define el precio final. Un 1976 de dime común en circulación puede valer apenas unos centavos adicionales. Pero una pieza con un error fuerte, en condición casi perfecta, certificada por entidades como PCGS o NGC, puede escalar rápidamente a miles, decenas de miles, e incluso acercarse a cifras como los $686.000 en escenarios excepcionales de subasta. Y no, esto no es una fantasía. El mercado de monedas raras ha experimentado un crecimiento constante, impulsado por inversionistas, coleccionistas y personas que buscan activos tangibles. En un mundo donde todo es digital, una pequeña pieza de metal con historia, error y escasez, se convierte en algo poderoso. Pero aquí viene la parte que muchos no quieren escuchar, la mayoría de las personas nunca encontrará una de estas monedas. No porque no existan, sino porque nunca se detienen a mirar. Porque siguen siendo gastadores, no buscadores. Y mientras tú escuchas esto, alguien más podría estar revisando su cambio y encontrando exactamente lo que tú ignoraste. Un momento, revisa tu bolsillo otra vez. Sí, otra vez. Puede parecer exagerado, pero así es como comienzan estas historias. Con una simple mirada diferente. El interés por monedas con errores del 1976 está aumentando. Las subastas online, las casas numismáticas y los foros especializados están viendo un incremento en la demanda. Y cuando la demanda sube, los precios siguen. Eso crea una ventana, una oportunidad, pero también una presión. Porque cuanto más se conoce un secreto, menos tiempo queda para aprovecharlo. Así que aquí está la realidad. No necesitas ser un experto para empezar. Solo necesitas cambiar tu perspectiva. Observa. Aprende. Compara. Y sobre todo, no subestimes lo que parece insignificante. Porque en el mundo de la numismática, lo pequeño puede ser monumental. Y justo cuando crees que esta historia termina aquí, hay algo más. Porque el 1976 de dime no es el único fantasma escondido en la circulación moderna. Existe otra moneda, aún más rara, aún más valiosa, y mucho menos conocida, que ha dejado incluso a expertos completamente sorprendidos. Pero esa, es una historia que no querrás perderte.